Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Escuchamos del Santo Evangelio una discordia entre los fariseos y nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos de Jesús arrancaron unas espigas porque tenían hambre y eso eran cosas que no se podía hacer en día sábado, porque era el día del descanso. Entonces no se trabajaba. Recuerdo yo que en una oportunidad que por la gracia de Dios pude ir a Tierra Santa, un día sábado en el hotel donde nos hospedábamos tenían un tercer ascensor, habían 3 ascensores, y el tercer ascensor el día sábado tenía una disposición de manera que en cada piso se abría solo y los demás pues teníamos que usar los otros 2, pero ese era para los judíos, porque no podían ni siquiera hacer el trabajo de alzar el dedo, apretar el botón del ascensor. Ni eso pueden hacer, porque es el día de descanso y eso es un trabajo. Bendito sea el Señor. Por cierto, al parecer los fariseos se lo pasaban espiando al Señor, porque estando en el campo se dieron cuenta, ¿no?, que arrancaron unas espigas. Así que parece que le tenían un seguimiento al Señor a ver qué tanto hacía. Ahora, ¿cuál es la enseñanza importante que hoy tenemos aquí? Primero, 2 detalles. El primero, cómo Cristo se declara Dios a sí mismo. Dice: yo soy Dios, y lo dice de cierta manera. Lo dice cuando afirma: aquí hay alguien más grande que el templo. ¿Qué era lo más valioso que tenía el pueblo de Israel? El templo. ¿Y qué podría ser más grande que el templo? Dios. Aquí hay alguien más grande que el templo, es decir, yo soy Dios. Y también dijo el Hijo del Hombre, que así le gustaba él llamarse a sí mismo, también es Señor del sábado. ¿Y quién es Señor del sábado? Dios. Así que ese sería el primer detalle. Jesús proclamándose Dios. Ahora, la segunda idea, y quizás la más importante que quiero comunicarles. El Señor Jesús se presentó, si recuerdan,
en el Evangelio de ayer, como que Él es el alivio, el descanso. Todos los que estén cansados, agobiados, vengan a mí, que yo les daré descanso. Y aquí hay una controversia por el día de descanso. Sábado, en el lenguaje hebreo, Sabbat significa descanso, reposo, el día de descanso. Y bueno, en el Nuevo Testamento el descanso cambió, porque para los hijos de Dios, los que pactaron con Él en la nueva alianza, el descanso no es un día, sino una persona. Jesús es el descanso. Y por eso Él invita a los que estén cansados y agobiados que se acerquen a Él, porque Él es el descanso. Cuando entendamos eso, que Jesús nos descansa, que Jesús nos reposa, y ahí nos acordamos del Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Y a fuentes tranquilas Él me conduce para reparar mis fuerzas. Qué importante es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque solo los que crean que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, y saben escucharlo y saben guiarse por lo que Él dice, estos viven en el descanso permanente de que sus vidas tienen sentido, que sus vidas tienen la libertad de estar encaminadas hacia el fin de su creación. Fuimos creados para el reposo eterno, para el descanso eterno. Lo que tanto pedimos cuando tenemos un difunto, concédele, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz eterna. Usted va a un novenario, ¿cuántas veces la pedimos? En un velorio, muchísimas veces le estamos pidiendo a Dios que a ese hermano le dé el descanso eterno. Así que el descanso para nosotros es Dios. Cuando nuestro corazón está en Dios, vivimos en una paz permanente, en una tranquilidad permanente. Con tormentas, sí, pero misteriosamente hay una serenidad presente, hay un descanso permanente. Normalmente nos agobia la pensadera, no nos agobia tanto los problemas, sino la pensadera, el análisis constante y el repaso constante de los dolores que nos afligen, de las dificultades que nos rodean. Pero cuando el Señor dice que Él es el Señor del sábado, es decir, Él es el descanso, pues vamos a aprovechar que Él nos descansa. A ver, ¿cómo descansa una persona en Dios? No es que se desmayó, ya tiene el descanso en el Espíritu. Por ahí lo llaman así. Yo he visto gente que le da ese descanso en el Espíritu, pero al día siguiente lo veo agobiado, lo veo todo nervioso. ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese descanso? No, el verdadero descanso es cuando nuestro corazón descansa, reposa en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Porque el que reposa su mente, su corazón en la palabra de Dios, está reposándola en una palabra que es eterna. Y a ver, ¿cómo está un corazón que está en la solidez de una palabra eterna? ¿Cómo estará? Pues sereno, porque la palabra es
eterna. ¿Y cómo estará el corazón que reposa en las palabras humanas? Que depende de las palabras humanas. ¿Qué son las palabras humanas? Solo sonidos y nada más. De pronto pueden producir un poquito de calma. Ustedes han visto que uno puede estar un poco asustadito, viene alguien y me habla y como que me alivia, porque escuché palabras sabias y eso da descanso. Pero ya al rato estoy otra vez en zozobra. Para eso está la palabra de Dios. Buenos santos, vayamos concluyendo. En la nueva alianza a la que pertenecemos, el descanso, el reposo es una persona, nuestro Señor Jesucristo. No es un día, es una persona. Y nos descansa tanto que al ser de Él, al pertenecerle a Él, vivimos en una dirección correcta, permanente. Por lo tanto, en la serenidad y en la certeza de que vamos dando pasos firmes hacia el reposo eterno.